Las políticas fiscales y el sistema fiscal que de ellas se desprende, digamos, representan las prioridades, la estrategia de desarrollo de los gobiernos y hacia dónde, qué es lo que están impulsando y qué es lo que no están impulsando por omisión, ¿no? Entonces, el sistema fiscal que corresponde a los ingresos y a los gastos públicos, o sea, cómo el Estado recolecta impuestos que son nuestros, son recursos del país, y cómo los distribuye, los redistribuye, eso es la redistribución, ¿no?, del ingreso. Y entonces las políticas fiscales actualmente son las únicas políticas que tenemos que pueden hacer eso, ¿no?, que son para redistribuir ese ingreso. Entonces, el decir que la política fiscal y el sistema fiscal es como una declaración de valores, es porque ahí es donde se plasma y se puede ver cuáles son las actividades o lo que sí está pudiendo hacer los gobiernos y qué es lo que no están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves un presupuesto a nivel de gastos y entonces dices, bueno, está tantos recursos para seguridad, ¿no? Entonces ves que la seguridad es una prioridad. Esta parte que tenemos, que la igualdad, los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres son muy escasos y no llegan al 1% en los presupuestos nacionales, locales, municipales, ¿no? O sea, eso se ve en las prioridades, ¿no? Entonces, también a quién le cobran los impuestos también es muy importante, porque entonces si hay impuestos muy bajos sobre la renta, sobre el impuesto a las herencias y el impuesto a la riqueza, o no existen o no hay, o el impuesto al capital, entonces se ve que esos grupos no son los que están contribuyendo a esa redistribución del ingreso, ¿no? Se están favoreciendo porque se está permitiendo que no aporten esos ingresos que son tan necesarios para los gobiernos. Y en cambio, por ejemplo, si ponen un impuesto al valor agregado, que ese es el impuesto, el IVA, que toda la población paga en el momento de una transacción, a excepción de los informales que no pueden no estar o pueden también pagarlo, porque es un poco difícil y complejo si lo sacamos o no. Pero fundamentalmente resulta que ese sí es un impuesto que todo el mundo paga y que las mujeres pagamos, sobre todo en los casos, por ejemplo, donde los alimentos y las medicinas no están exentos, que es donde las mujeres hacemos nuestro mayor gasto. Si esos no están exentos o tienen tasa cero, entonces resulta que el IVA que nosotros estamos pagando, o sea, nosotras estamos aportando una parte mayor de nuestro ingreso a esta redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es muy importante tanto a quién se graba, cómo se graba y demás, como hacia dónde se gasta, porque esta parte de las exenciones, la elusión, la evasión de impuestos, todo eso, si se permite que eso exista, pues crea unas desigualdades tremendas, porque todo resulta que las grandes empresas terminan no pagando. En México, por ejemplo, está Jumex, que es una empresa muy grande de jugos, pero entonces como todos los alimentos están exentos, pues resulta que Jumex también. Entonces termina Jumex pidiéndole al gobierno un regreso de los impuestos en la cadena, o sea, conforme se fue agregando valor en la producción, y entonces el Estado termina pagándole, ¿no? O sea, lo opuesto, pues, digamos, al sentido de los impuestos.